Estamos muy emocionadas y muy emocionados por tener aquí en el estudio a Raimundo Espinosa Hernández, abogado y politólogo, especialista en Derecho Constitucional, que además pues habíamos ya tenido el placer de entrevistar cuando fue candidato para la Suprema Corte de Justicia, sí. Era ministro. Que ahí quedaste cerquita, Raimundo, pero bueno, hemos platicado también otras veces, también hemos tenido esa oportunidad y siempre pues tu claridad en los temas pues nos hace también ahí andarte molestando para hablar de ello precisamente con un especialista. Un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias y gracias también por venir acá al estudio. Raimundo, pues hace ratito estábamos aquí con nuestra audiencia platicando sobre pues este concepto de traición a la patria. Ahorita nos comentabas fuera del aire que además del Código Penal está en la Constitución este delito, entonces, bueno, ya nos adelantas que probablemente en este caso pues no procede, pero ¿nos puedes para precisamente aclarar a todas y a todos de qué va este concepto de traición a la patria? Claro, bueno, quizá habría que comenzar diciendo que es uno de esos delitos, son pocos, pero es uno de esos delitos a los que sí se hace referencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el título cuarto, que es precisamente el de responsabilidades de servidores públicos, ¿no? Y del tema del sistema anticorrupción. Comprende desde los artículos desde el 108 hasta el 113. Y ahí aparece, en el primero aparece la referencia a traición a la patria. Pero en ese punto lo vincula con conductas del presidente de la República. El presidente de la República solo puede ser juzgado durante el tiempo de su encargo por cometer algunos delitos, entre ellos el primerito es traición a la patria. Ahí aparece. Y luego, bueno, vienen también en este título de la Constitución algunos procedimientos importantes que no son tan comunes, pero que sí se han aplicado alguna vez en nuestro país, que es el procedimiento de juicio político y el procedimiento de declaración de procedencia. Cuando algún servidor público, y ahí se incluyen representantes populares, legisladores, diputados, diputadas, senadores, senadoras, por ejemplo, cometen algún acto, alguna omisión que redunda en contra de los intereses fundamentales del Estado mexicano, procede el juicio político, ¿no? Participa la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Pero cuando cometen durante su encargo delitos, es cuando procede, cuando se tiene que, la Cámara de Diputados tiene que llevar adelante un procedimiento que se conoce como declaración de procedencia. Entonces se reúnen y por mayoría de todos los absoluta de todos los que están presentes, tiene que determinar que sí procede que pues se investigue a un legislador, a una legisladora por algún acto que haya cometido, ¿no? Entre ellos, traición a la patria, ¿no? Entonces ahí es donde está la base constitucional para esto y luego ya nos podemos ir al Código Penal Federal, es un delito federal, ¿no? En el Código Penal Federal aparece en el libro segundo, título primero, capítulo primero, el primer delito de este libro segundo es traición a la patria. Y aparece ahí en varios artículos, del 123 al 126, si no me equivoco. Y son varios supuestos, no es solamente uno, son diferentes supuestos los que componen el delito de traición a la patria, ¿no? Y básicamente, pues es el llevar adelante actos pues que en confluencia con un gobierno extranjero, pues para cometer diversas conductas que están ahí, pero en general, pues son conductas en contra del interés nacional, ¿no? Las que se pueden cometer. Si algún legislador, legisladora cometiera alguno de los supuestos que están en estos artículos, las fracciones de estos artículos del Código Penal, entonces se tendría que activar el procedimiento de declaración de procedencia de la Cámara de Diputados y si votaran a favor de hacer la declaración de procedencia, la persona responsable, la legisladora o legislador, entonces sí tendría que enfrentar un proceso penal y tendría que ser investigada. Si declaran que no, entonces por el momento se suspende, pero pues eso lo tendría que enfrentar una vez que termine su encargo como legislador o legislador. Ese es el marco completo, digamos, del caso de traición a la patria, ¿no? Y ya sobre eso, pues, vienen varios supuestos de qué conductas son las que se pueden calificar de esa manera. La que, pues, más ha sonado recientemente es la fracción primera del artículo 123. Dice, se impondrá pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos. Sale barata la traición a la patria al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes, y son 15 fracciones. La primera es la más ha sonado, ¿no? Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. La segunda también he escuchado que se ha mencionado,
segunda fracción, tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con en alguna manera que pueda perjudicar a México. Y son otras 13 fracciones ya con, pues todas ellas ya cuestiones muy particulares, ¿no? Estas son las dos un tanto más amplias, sobre todo la primera, y son las que pues se han estado mencionando mucho, ¿no? En caso de que pudiesen ser aplicables. Ajá. ¿Y no aplica? ¿Y no se puede? Bueno, a ver, tendríamos que ver conductas, se tendrían que evidenciar conductas muy precisas de que así sucede, ¿no? Uh-huh. En el caso de los legisladores, habría que recordar, por ejemplo, que también en el mismo artículo 108 de la Constitución se establece que no procede el juicio político por sus meras declaraciones. Uh-huh. Esto es lo que anteriormente se conocía junto con esta protección que tienen para que no se les investigue inmediatamente por la comisión de delitos como el fuero, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que antes se decía, tienen fuero. Bueno, entonces, en caso de juicio político, meras declaraciones no procede. En el caso de delitos, habría que ver si con solo declarar algo ya está actualizando alguna de estas conductas. Si la declaración implica, por ejemplo, estar revelando información que por alguna circunstancia estuviese en su posesión y fuese información pues que ponga en riesgo la seguridad nacional, que comprometa los intereses del Estado mexicano, la independencia, la soberanía o la integración de la nación, y que con esas declaraciones ya lo estuviera por sí mismas, ya lo implicaran, entonces la declaración tendría que entenderse ya como la actualización del tipo penal, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente eso no es así, sino que más bien pues son declaraciones mucho más, pues sí, declaraciones muy negativas que pues al grueso de la población por supuesto no nos parecen, pero pues son declaraciones que no dejan de ser meramente bravuconería, ¿no? Habladurías y demás, ¿no? De que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o ojalá interviniera fulano, o sea, sí está llamando a eso, pero habría que ver si en alguna de las otras fracciones cabría que por el simple hecho de declarar, pues ya se pudiese constituir presuntamente un delito, ¿no? Uh-huh. Normalmente, bueno, son acciones mucho más consistentes, ¿no? O sea, entregar información, tener reuniones, hacer, cosas más precisas que estas, pues, declaraciones genéricas, ¿no? De que, pues, sería bueno que Estados Unidos interviniera. Bueno, se requiere un poquito más que eso. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso, suponemos que a cierto interés estadounidense podría beneficiar, ¿no? O sea, como estas palabras, que es exactamente lo que Estados Unidos, en su visión injerencista, intervencionista, querría escuchar como una senadora mexicana, omitiendo esto, ¿no? Que es plurinominal, que realmente nadie la eligió, pero parece que es algo conveniente. Ahorita lo que te preguntaba, fuera del aire, es si llega a comprobarse, porque eso sí es mera especulación, claramente, claro, ¿no? Que hay algún tipo de nexo en un interés explícito de algún tipo de algún agente o alguien del gobierno estadounidense con la senadora, ahí sí. Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Por supuesto que sí. Y en todo caso, pues tendría que... primero, pues habría conocimiento de la Fiscalía y del Ministerio Público de lo que está sucediendo, porque pues son actos que han sido públicos o serían públicos. Si no, se requeriría que alguien presentara la denuncia y bueno, lo tendrían que tomar desde la Fiscalía, ¿no? Especializada seguramente. Y en todo caso, en la Cámara de Diputados tendría que presentarse formalmente la solicitud, alguien tendría que presentar la solicitud para declaración de procedencia en contra de la senadora tal por la comisión del delito tal, que sería traición a la patria en alguna de las fracciones del artículo 123 del Código Penal, por ejemplo, ¿no? Así tendría que empezar el procedimiento. Y entonces sí, sería pues una deliberación al interior de la Cámara de Diputados, donde tendrían que ver si hay elementos o no para que proceda. Uh-huh. Si dicen que sí, entonces ya queda en manos, que ella queda separada del cargo y queda ya en manos de las autoridades competentes, ¿no? En materia de investigación y persecución del delito, que tendrían que desahogar todo el proceso. Si al final, si dijeran que no procede, pues ella continuaría. Al final de su encargo podrían retomarse las investigaciones, porque esta declaración de procedencia no prejuzga si se cometió o no se cometieron el delito o los delitos, ¿no? Uh-huh. Después podría ser juzgada si fuese el caso, ¿no? Si, habiéndose declarado procedente la potencial comisión, la posible presunta comisión de un delito, y se abriera entonces ya la investigación por parte del Ministerio Público y todo lo demás, y al final
pues no hubiese condena en contra de esta persona, bueno, pues ya no tendría ninguna otra consecuencia y podría regresar, ¿no? A ocupar el cargo si diesen los tiempos, si fuese ese el caso. Esos son los caminos, ¿no? Las vías que podría seguir, pero bueno, por supuesto que sí podría abrirse, ¿eh? O sea, sí podría suceder, pero habría que comprobar conductas mucho más concretas con estas finalidades. Explícitas, ¿no? Sí. Ok. Y también quería preguntarte si, bueno, ella ha hecho varias declaraciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Específicamente, y nombra a la presidenta sin mostrar ninguna prueba. La última, que ahorita incluso también mostramos, es que se dice perseguida y que su vida corre riesgo. Esta declaración a mí me parece como delicada, ¿no? Por acusar, pues, que está siendo como perseguida. ¿No hay alguna sanción, digamos, en caso de que sea una especie de difamación? ¿Cómo no? Sí, cómo no. En materia penal, este tipo de declaraciones, bueno, antes tenían mucho peso, eso se ha ido diluyendo, esos tipos penales se han derogado a nivel federal, a nivel local algunos persisten, pues son parte de los debates más o menos recientes, por ejemplo, en el caso de la legislación en Puebla que se quiso, que se promulgó, ¿no? Pero bueno, no es tanto en materia penal, o no me parece a mí que sería tanto en materia penal, sino algo que es mucho más, que podría ser hasta más contundente, ¿no? Y más claro, pues el daño moral que infringe a las personas, quién está haciendo declaraciones de este tipo con todas las implicaciones que tiene, pero eso no es vía penal, esa es vía civil, ¿no? Entonces se demanda de otra forma y es pues el daño que le causa pues a la imagen, al buen nombre y demás, ¿no? Por calumnias o por este tipo de declaraciones que tienen implicaciones pues para una persona que es en este caso pues un personaje público y además pues titular de un órgano tan importante como el Poder Ejecutivo, ¿no? En el Estado mexicano. Entonces hay otras opciones, no nada más en materia penal, ¿eh? O sea, hay otras opciones que se pueden seguir. Pero justo si fuera el caso, seguramente esto daría pie a que entonces sí se diga, bueno, ella y otros personajes perseguida, que es un estado autoritario, ¿no? Todas estas herramientas jurídicas están ahí, ¿no? Pero pues dependen mucho de los contextos, las circunstancias, quién las use, ¿no? Porque por supuesto que se pueden prestar para muchas cosas. La oposición, ¿qué va a decir? No, pues es un uso político del derecho, ¿no? Entonces se están violentando, es un abuso de poder, se están violentando garantías, derechos fundamentales de una persona que sí es legisladora, pero no deja de ser ciudadana. En fin, se daría pie a a construir todo un discurso de esta manera, lo cual no quiere decir que las herramientas jurídicas no estén previstas. Están previstas, pero sí me parece a mí que más allá que de actuar, digamos, de manera muy formal con el derecho, pues también hay que hacer consideraciones de carácter prudencial, de carácter político, ¿no? Sobre la oportunidad de utilizar este tipo de herramientas que sí da el derecho mexicano, porque pues el costo puede ser mucho mayor y quizá no tenga tanto sentido, ¿no? Yo creo que es más fuerte una buena declaración de la presidenta en las conferencias matutinas, precisando la posición sobre esto, es mucho más contundente en términos de impacto social por la proyección en medios que la acción jurídica en contra de pues estas personas que hacen este tipo de declaraciones, que lo que están buscando es precisamente eso, provocar, llamar la atención y provocar. La mejor manera para salirle al paso a eso es neutralizarlos, no con la fuerza del derecho, no es necesario, sino más bien neutralizarlo en la misma tribuna pública, ¿no? Claro. Y finalmente, Raimundo, y también pues como tu visión de politólogo, ¿crees que esto abra el debate a esta cuestión de los plurinominales? O sea, esta urgencia de revisar ese asunto. Por supuesto, mira, la oposición que está tan nerviosa por el cambio, porque bueno, pues en los plurinominales se han escondido pues camarillas, ¿no? Grupos de poder, de personajes politiqueros, ¿no? Que el pueblo de México no quiere, no acepta, pero pues a veces no queda de otra porque están ahí, ¿no? Y los ponen precisamente utilizando este mecanismo de las listas plurinominales, que para hacer el comentario rápido, en el caso de México, las listas son cerradas y bloqueadas. En la teoría de sistemas electorales, bueno, hay otra posibilidad en el caso de elecciones plurinominales, que las listas sean abiertas y no estén bloqueadas, porque eso permite mayor intervención de la ciudadanía para escoger quiénes entran a esas listas y en qué orden. Nosotros eso no lo tenemos en México. O sea, nosotros en México tenemos la representación proporcional con listas plurinominales en el bajo el peor formato, que son cerradas y bloqueadas.
hay la posibilidad de que sean abiertas y desbloqueadas. Eso ayudaría mucho a resolver los problemas. Claro, la oposición le teme a esto porque lo que está en juego no solamente pues, son los recursos económicos que reciben, pero la subsistencia misma de sus partidos, ¿no? Estas actuaciones, precisamente, pues de legisladoras, ¿no? Como la del caso, pues lo único que hacen es sumergirlos más en la crisis y dar mayores argumentos para justificar pues una reforma con cierta radicalidad para transformar precisamente pues estos mecanismos que permiten que políticos de esta calaña pues participen como representantes populares sin campaña, sin legitimidad social y demás, ¿no? Que es parte de lo que se ha criticado y que yo creo que es importante que sí se cambie, ¿no? Claro. Bueno, y ahora sí ya por último, aprovechando que estás acá, sí. ¿Cómo ves la llegada de la nueva corte? Claro, ¿qué perspectiva tienes? Pues muy importante, pues yo creo que como la gran mayoría de las y los mexicanos, pues tenemos muchas expectativas de que todos los motivos detrás de la reforma constitucional, mucho de lo que se debatió antes y después, pero durante las campañas, pues realmente se vea concretizado con esta renovación de las y los ministros en la Suprema Corte de Justicia y en general el Poder Judicial, ¿no? Pero las y los ministros en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, pues para eso se requiere hacer muchos cambios en la normativa interna del propio Poder Judicial en general. Se requiere hacer eso, pero también pues se va a requerir que pues se cumpla con este mandato, ¿no? Esta exigencia social y este compromiso que se dio de acercar la justicia al pueblo de México. Yo he dicho desde hace mucho, pero lo he sostenido recientemente también, que eso no es solamente el hacer sentencias más claras, ¿no? Que está bien, porque eso permite que sean accesibles a la ciudadanía, eso es muy bueno, pero eso no es todo el problema, no agota el problema, no resuelve por sí mismo el problema. Tampoco se trata simplemente de salir a las calles y hablar con la gente, tomarse fotos con la gente, dialogar. No es solamente eso, que también es importante, ¿no? Sino que lo que se requiere es algo mucho más sustantivo en el trabajo cotidiano de los órganos jurisdiccionales y es esta reconciliación de la justicia legal con la justicia social. Y me refiero con mayor precisión a la manera en la que la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación en general pueden ser participar en la resolución de grandes problemas nacionales. Y eso lo hacen cuando conocen, en el marco de su competencia, ejerciendo sus atribuciones, de asuntos relacionados con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Porque los grandes problemas del país, de la injusticia social que hay en el país, pues tienen que ver con alimentación, con vivienda, con agua, con afectaciones ambientales, con problemas de salud, con derechos laborales, con seguridad social, en fin. Todo eso, pues, son los DESC, son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre los cuales la Corte, pues, de manera muy precaria se ha pronunciado, ¿no? Y con muchas limitaciones. Yo creo que en lugar de atraer tantos asuntos administrativos y fiscales, ¿no? Que ni siquiera les compete por principio llevar a conocer y resolver, sino que los atraen, o les solicitan que los atraigan y ellos los atraen, en vez de hacer eso, ¿no? Pues, o equilibrando con esa tarea, pues también deberían de conocer más asuntos en temas de derechos colectivos, porque ahí es donde me parece que los problemas cotidianos de la gente y la injusticia que la gente vive por la pobreza y la desigualdad, que aunque se ha mejorado, todavía subsiste en nuestro país, esos problemas son los que se ven en los DESCA, y de esos asuntos casi no conoce la Corte. Entonces yo creo que esto de acercar la justicia al pueblo pasa mucho por atender problemas, controversias relacionadas con derechos colectivos. Y la gran expectativa que todos tenemos es que esto finalmente suceda, ¿no? Uh-huh. Y que pues se lleve a cabo una justicia, una aplicación de la Constitución de manera integral, una justicia constitucional integral, que implica también justicia social y por ello derechos colectivos. Claro. Pues, Raimundo, de verdad te agradecemos muchísimo. Sé que sigues también en estas discusiones en algunos medios de comunicación. ¿Nos puedes compartir dónde podemos precisamente seguirte, escucharte? Cómo no, muchas gracias. Bueno, pues tengo ahí mis redes sociales. Estoy en X, también pueden verme, en Instagram y en TikTok. También ahí subo pues videitos y materiales, ¿no? Que se van generando. Y bueno, en mi página de Facebook, ahí también juntamos todas las participaciones que tengo y publicaciones que hago sobre estos y otros temas.
temas. Ahí pueden encontrarme en la página de Facebook con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, en X con @Raimundo_EH, y bueno, también mi canal de YouTube, donde todos los materiales audiovisuales también los conjuntamos y ahí los pueden ver, conferencias, debates, entrevistas, cortos y demás, ahí los pueden encontrar. Y en mi sitio web pueden, además de esto y las ligas hacia estas redes, pueden encontrar también libros, capítulos de libros, artículos y entrevistas también por escrito que tengo ahí, que son materiales que pueden serles también de utilidad y de interés. Claro, pues muchísimas gracias. Deja nada más, te leo algunos mensajes, unos 3, claro, porque nos están mandando muchos, no podemos leerlos todos, perdónenos. Claro. ¿Cómo no? Pero acá nos ponen, dice Rafael, ojalá y la nueva Suprema Corte retome las iniciativas que hizo el maestro Raimundo como candidato a ministro y lo inviten como asesor. Acá también dice Sol, qué gusto escuchar al abogado Raimundo Espinosa, era uno de mis gallos. Maya dice, yo voté por ti, Raimundo. Aquí Leonora dice, Raimundo, ¿qué opinas del ex abogado de los 43? Bueno, hasta donde yo sabía Vidulfo, todavía no estaba. Sí. Vidulfo. Pero yo no he escuchado como la confirmación, no sé si ya... Bueno, pues tendremos que esperar, ¿no? Porque primero, los nuevos ministros todavía no son ministros, sí, son ministros electos, ¿no? Ellos mismos, digamos, ya en términos muy formales, pues su contrato empieza a partir del primero de septiembre. Eso, la toma de posesión y demás, pero administrativamente hay un contrato de por medio, ¿no? Y en fin, a partir de entonces es que pueden tomar decisiones. Entre esas decisiones, pues la de carácter administrativo que tienen que ver con la designación del personal de confianza que los acompañará en sus ponencias, ¿no? La verdad es que hasta ese momento es que vamos a tener claro si Vidulfo está o no está y dónde está, ¿no? Ahorita pues es especulación. Eso en general, ¿no? Como formalmente, yo en términos sustantivos, pues yo creo que es importante que abogados que han acompañado causas sociales vivan también la experiencia de ser funcionarios públicos y en este caso funcionarios judiciales, porque no es lo mismo, y lo digo por experiencia propia. Yo muchos años colaboré como abogado litigante y más bien activista, defensor de causas de derechos colectivos, y la experiencia a mí me enriqueció muchísimo y me fortaleció, pues, integrarme como servidor público, ¿no? Porque pude ver también el otro lado de la moneda y adquirir otras herramientas que no tenía, ¿no? Claro. Ver cosas que yo no había podido ver, y eso, pues, me ayudó también para, pues, continuar de una forma, pues, todavía más integral en la defensa, pues, de los temas y los asuntos que a mí me interesan, en los que me gusta participar, ¿no? Y por los cuales, pues, en los cuales yo estoy comprometido. Yo creo que es importante, ¿no? Que abogados como Vidulfo puedan también tener esa experiencia y la experiencia que ellos ya tienen, pues, ponerla también al servicio de las instituciones. Claro. Yo la verdad es que ahí no le veo ningún problema. Él, bueno, ya las cuestiones personales y demás, pues, ya son otra cosa, pero yo como ciudadano y abogado que ha tenido, pues, digamos, una experiencia parecida, pues yo lo veo bien, ¿no? En general. Ok, muchas gracias. Ya finalmente acá nos dice Cristian, mi enhorabuena, Raimundo, excelente tu exposición. También acá, bueno, te agradecen, yo voté por él. Y también acá, Leonora, yo voté por ti. Bueno, pues se están poniendo muchas personas que votaron también por ti. Pues de verdad te agradecemos muchísimo y que también, pues, te hayas tomado el tiempo de venir para acá y explicarnos siempre con tanta claridad. Y pues ojalá podamos continuar en comunicación. Por supuesto que sí, cuenten conmigo, es un gusto para mí acompañarlos y bueno, por supuesto, muchas gracias a toda la audiencia que manda estos mensajes y está atenta, ¿no? Estos temas que yo creo que son, pues, importantes, ¿no? Para que todos estemos bien informados. Exacto, y eso, pues hace rato lo que decíamos, ¿no? Intentar siempre estos temas lejos de la especulación o solo el sensacionalismo, pues sí aterrizarlas con especialistas que nos expliquen, ¿no? Muchísimas gracias. Por la invitación, no, al contrario. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.